Vamos a hablar quién salva a quién. Y vamos a leer la escritura en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, partiendo con este versículo, estábamos hablando de lo que era el tulip y que se denomina los 5 principios de estudio metodológico de Juan Calvino, que es la depravación total, elección incondicional, expiación ilimitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Y en resumen, cree que Dios decide todo, aún así a los que se salvan y a quienes se condenan. Dios elige quién se va a condenar desde el principio de la fundación del mundo, del universo, y Él escoge a los elegidos y escoge a los que se van a condenar, según la doctrina de Calvino. Entonces, en el tiempo apareció el arminianismo por Jacobo Arminio. El arminianismo es una contradoctrina al calvinismo, y esta doctrina teológica cristiana enfatiza la libertad del ser humano para cooperar en la gracia de Dios. Es decir, el ser humano también tiene una libertad, tiene el libre albedrío de elegir, la libre voluntad. Por medio de la gracia del Señor, Él puede elegir el camino de salvación. Pero esa gracia Dios la predispone, no el ser humano la tiene en sí mismo. Amén. Entonces, responde esto como contradoctrina a lo que Calvino enseñó y surge como alternativa al calvinismo. Especialmente lo relacionado con la predestinación, la gracia y la salvación. Entonces, Jacobo Arminio, él reformula 5 artículos de la remonstrancia en 1610, que es la expresión en desacuerdo con ciertas enseñanzas de Calvino. Él dice que el ser humano tiene una depravación parcial a través de una gracia previniente, es decir, Dios prevé la gracia a todo el ser humano tiene la capacidad de abrazar la gracia por medio del sacrificio de Cristo. Está disponible para todos, la gracia está disponible para todos. Esa gracia la entregó Jesucristo. Aunque el ser humano está afectado por el pecado, el ser humano nace en una condición caída por medio del pecado original de Adán y Eva. El ser humano puede reconocer esa gracia previniente, es decir, Dios prevé esa gracia. Prevé para que todas las personas puedan tener una respuesta al Evangelio, ya sea positiva o negativa, pero depende de la voluntad humana, la voluntad individual de cada persona. La elección no es incondicional como enseña Calvino, sino condicional. Dios elige a las personas para salvación en base a su fe prevista. No de manera arbitraria, no como porque Él eligió que unos se salven y otros se condenen, sino que Él prevé la gracia de cada ser humano que adopta la gracia del Señor, y esa fe previniente, el Señor predispone su salvación. Tiene una expiación universal, no una expiación limitada, ni una expiación solamente por los elegidos, sino que es por todo el mundo, incluso por todos los pecadores, y aún así a los que no lo quieran elegir. Porque los que no quieran elegir no es porque Dios no murió por ellos, Jesucristo no murió por ellos, sino porque ellos no quieren aceptar esa gracia de Dios. Entonces también tiene una gracia resistible. En el calvinismo la gracia es irresistible para los elegidos, porque ellos no pueden elegir, no pueden tener la libre voluntad de no elegir a Dios, porque ellos, como para el calvinismo, como ellos nacieron como elegidos, aunque ellos quieran negar al Señor, ellos, aunque quieran negarlo, ellos igual van a ser atraídos por la gracia irresistible de la doctrina calvinista. En cambio, Arminio dice que la gracia es resistible, aún para los escogidos. Usted puede abrazar la gracia y también la puede resistir. Usted depende de su voluntad, de su libre albedrío. El ser humano puede resistir la gracia de Dios. La posibilidad de apostatar. La apostasía es apartarse de la fe
genuina, verdadera. Y aquí el calvinismo tiene un golpe porque como para ellos la gracia es irresistible y los salvos son aquellos que están predestinados, incluso si quisieran perderse, no pueden porque para ellos tiene una gracia irresistible y están destinados para la salvación. ¿Cómo pueden apostatar, según la doctrina de la apostasía? ¿Cómo pueden apartarse de la fe real si ellos no están destinados para apostatar? Entonces la apostasía en el calvinismo no existiría. Entonces, pero en el cristianismo arminiano, en la doctrina arminiana, es posible apostatar de la fe porque hay personas que han recibido la fe genuina, el evangelio real, y aún así apartarse de aquella fe genuina y real a través del evangelio. Por lo tanto, el arminianismo enseña que es posible que un creyente pierda su salvación si se aparta voluntariamente de la fe. Siguiente. Entonces, las respuestas al tulit de Calvino con respecto al arminianismo es que la depravación total para el calvinismo, el ser humano está completamente corrompido por el pecado, incapaz de buscar a Dios, sin gracia irresistible. En cambio, el arminianismo enseña que el ser humano está totalmente depravado, pero puede responder a Dios por la gracia previniente que capacita a todos para creer. ¿Qué es la gracia previniente? Aquella gracia que Dios dispone a todo el ser humano a través del sacrificio de Cristo y que como respuesta el ser humano puede aceptar o no aceptar. La elección incondicional para el calvinismo es que Dios elige incondicionalmente a algunos para salvación sin basarse en ninguna acción humana, solo en la soberanía de la voluntad de Dios. En cambio, para el arminianismo, la elección es condicional. Y esa elección es que Dios elige condicionalmente basado en su presciencia de quienes creerán libremente en Cristo. Entonces las personas pueden creer libremente en Cristo en el arminianismo porque tienen el libre albedrío. Entonces la elección es condicional de acuerdo a la respuesta de cada uno de nosotros. No, para el Señor la gracia es para todos. Pero uno entrega su respuesta a esa gracia. Entonces el ser humano es responsable de su salvación en el arminianismo. En el calvinismo no es responsable porque Dios ya decidió por ellos. La expiación limitada en el calvinismo es que Dios murió por solamente algunos, por solamente los elegidos. En cambio, para el arminianismo la expiación es universal. La expiación es universal. Por lo tanto, Jesús murió en la cruz por todo el mundo. Por los escogidos, aquellos que voluntariamente aceptan el evangelio y aquellos que no quieren aceptarlo, pero también murió por ellos. Porque dice para que todo el mundo lo acepte, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gracia irresistible del calvinismo, es decir, para aquellos elegidos, para aquellos que en Jesús murió en la cruz, según el calvinismo, solamente por ellos, los elegidos, no rechacen esa gracia. Ellos no pueden rechazarla porque ellos fueron elegidos según el calvinismo. Efectivamente lo transforma y los lleva a la fe, dice Calvino. Pero para el arminianismo la gracia es resistible. Es decir, aunque yo pueda elegir la gracia por mi libre voluntad, por mi libre albedrío, por mi libre capacidad de elegir, yo puedo rechazar la gracia antes de conocer o entrar al evangelio o en el proceso de estar ya como cristiano en el evangelio. Yo puedo en cualquier momento rechazar la gracia de Jesús e irme al mundo a pecar y perder mi salvación. La perseverancia de los santos de Calvino es que los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin. Si alguien cae, nunca fue salvo. Es decir, las personas que caen en el calvinismo, que pecan, que caen en transgresión, es decir, se apartan de Dios, es porque finalmente nunca fueron elegidos. ¿Cuál es la respuesta al calvinismo? Que aquellas personas que se acercan a Cristo, entran a la iglesia,
pero ellos pecan de una forma que se alejan completamente del Evangelio. Ellos, para el calvinismo, es que ellos nunca fueron salvos. La perseverancia de los santos para Arminio y la doctrina arminiana es que los creyentes pueden apostatar, pueden perder la salvación si se apartan voluntariamente de la fe. Aunque Jacobo Arminio fue cauteloso en esto, pero sus seguidores afirmaron esto claramente. Es decir, se puede perder la salvación a través de la perseverancia de los santos. No sé, si yo persevero no pierdo la salvación. Yo tengo la victoria en Cristo si yo persevero. Para el calvinismo, si usted se aparta de perseverar en la salvación, entonces es porque nunca fue salvo. El arminianismo es que si usted se aparta de la salvación, de perseverar en las acciones justas de los santos, es porque usted eligió no querer salvarse, porque la salvación estaba puesta ya en sus manos. Ya Dios la habría predispuesto. Usted elige no salvarse. La salvación de Dios es anterior a nosotros y por lo tanto nosotros elegimos la salvación, y esto es no porque Dios haya decidido que yo me pierda porque Él ya me destinó a perderme, o porque Dios haya elegido que yo me salvara porque Él ya destinó a que yo me salvara, sino que la elección del libre albedrío depende, mi salvación, de mi elección. En el calvinismo se destaca la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Y como se destaca la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, como Dios es soberano, para el calvinismo no se concibe que el ser humano pueda elegir. Porque si Dios le da el permiso de elegir o la facultad de elegir, no es soberano para todas las cosas, porque dependiendo de la elección humana es como Dios dispone de la salvación. Entonces, para el calvinismo, para el arminianismo, Dios en su soberanía, Él cede poder al ser humano de poder elegir, porque su soberanía lo predispone, le da libre albedrío, y aún así, Dios no deja de ser soberano. Dios no deja de ser soberano en el arminianismo. ¿Por qué? Porque aunque usted pueda elegir el bien, el mal, pecar, hacer daño, matar, hacer cosas malas y hacer cosas buenas, porque usted escoja el mal, Dios no deja de ser soberano, porque Él decidió que el ser humano tuviera ese libre albedrío, sabiendo las consecuencias que se tendrían entregando al ser humano la libre elección, el libre albedrío, la libre voluntad. Con el tiempo surge John Wesley, que habla del arminianismo y refuerza ciertos puntos del arminianismo en contra del calvinismo. Es el fundador del metodismo, bueno, y también de la iglesia metodista. Adoptó el arminianismo dándole una forma distinta, conocida como el arminianismo wesleyano, y él rechazaba tanto el calvinismo como el pelagianismo y buscaba una vía que afirmara la soberanía de Dios sin negar la responsabilidad humana. John Wesley aparece en la escena para reforzar el arminianismo y contrarrestar el pelagianismo. ¿Qué es lo que es el pelagianismo? El pelagianismo enseña que los seres humanos nacen sin pecado original, es decir, no nacen con pecado, los niños nacen sin pecado, no heredan la caída de Adán. Y el semipelagianismo dice que el ser humano nace con la caída de Adán, es decir, con el pecado original, pero por voluntad propia puede alcanzar salvación sin necesitar a Dios. O sea, no necesita la gracia de Jesús ni el Espíritu Santo en parte para poder elegir la salvación, porque Él no tiene una naturaleza completamente caída. Entonces, Wesley viene a atacar esas doctrinas junto con el calvinismo.
¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es semipelagianista. Yo le comenté la semana pasada que la Iglesia Familia de Dios unicitaria, ellos son semipelagianos. ¿Por qué? Porque no creen que el ser humano, porque ellos creen, que el ser humano puede por su propia voluntad decidir su salvación. Pero el arminianismo wesleyano y el arminianismo clásico no hablan de eso. Hablan de que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, es el que viene a nosotros y por medio del Espíritu Santo podemos escoger la salvación, no por nuestra propia voluntad simplemente, porque nuestra propia voluntad solamente escoge el pecado, caer, alejarse voluntariamente de Dios. El ser humano lo único que puede, como dice el apóstol Pablo, palpar a Dios, palpar pero no realmente conocerle. ¿Cómo le podemos conocer realmente y poder elegirle de forma correcta? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a su gracia. Y esa es la gracia previniente que Dios dispone a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo no hubiese muerto en la cruz y si el Espíritu Santo no hubiese venido, nosotros no tendríamos esa gracia de salvación. Por lo tanto, nosotros tenemos la voluntad de escoger a Dios, porque Dios nos escogió primero. Nos escogió no solamente a los que somos salvos, sino a todo el mundo. Pero el mundo es el que decide escoger la salvación. Pero Él no es salvo por su propia fuerza, no es salvo por su propia obra, sino escogiendo la obra de Cristo, escogiendo la obra que Dios puso antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Si yo no entiendo esa doctrina, entonces empiezo a contribuir, a creer que yo contribuyo a la gracia de Dios. Por eso vienen pastores o vienen predicadores y dicen, ahora es el tiempo de nosotros. El tiempo de Jesús ya murió en la cruz, como que Jesús fue un profeta más, fue alguien en la historia. Ahora nos toca a nosotros construir el reino del Señor, poner más cimiento, poner más piso en el edificio, como ellos que tuvieran la gracia por sí mismos, como que tuvieran obras por sí mismos, como que Jesús no trabajara en ellos, o como que ellos fueran aparte del Espíritu Santo y de la obra redentora del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que hablan herejía por ser ignorantes? Porque la obra de Cristo yo no la puedo construir de forma distinta. Ellos no están hablando de construir un tercer piso ni un cuarto, están hablando de construir un edificio, una casa al lado de la casa que construyó Cristo. Porque si dicen que Jesús ya pasó, que la Biblia ya pasó y que tienen que construir ellos ahora, están diciendo que voy a construir una casa al lado donde yo ponga mi fundamento, mi cimiento y de ahí construyo. No están diciendo voy a construir un tercer y un cuarto piso, están diciendo voy a construir una casa al lado, un edificio al lado, donde estén mis cimientos. Yo como el gran apóstol, yo como el gran pastor. Cuando ignoramos la historia cristiana, la teología, la filosofía cristiana, caímos en herejías. Por eso es importante hablar de estas doctrinas, para no caer nosotros en aquellas herejías que cayeron en el pasado muchos cristianos. Entonces, el arminianismo wesleyano, el siguiente, es una rama del arminianismo desarrollada por Wesley, afirma la posibilidad de perder la salvación, fuerte énfasis en la santidad y la vida cristiana práctica, es decir, ¿cómo estoy seguro que soy salvo? En santidad. La santidad es el proceso del cristiano que reafirma mi salvación, es decir, para el calvinismo, la salvación viene dada ya desde el principio para aquellos que fueron elegidos. Por lo tanto, ellos, incluso, aunque se quisieran perder, Dios los trae de tal forma que ellos nunca se van a perder, porque fueron destinados. Pero para el cristianismo de Arminio, wesleyano, la salvación, la seguridad de salvación, es cuando yo estoy en santidad, cuando no practico el pecado, cuando estoy viviendo de acuerdo a como Cristo manda. Entonces usted dice, en ese momento, yo soy salvo. Cuando usted pierde la seguridad de salvación, cuando está en pecado, siendo cristiano, dice, ¿soy salvo o no soy salvo? Pido perdón, Señor, perdóname, pero sigo cayendo en los mismos pecados. Por lo tanto,
el seguir cayendo en los mismos pecados no le da seguridad de salvación, sino que le da inseguridad de ser salvo hasta el momento en que llega a un punto de quiebre donde pierde su salvación. Ahora, eso es muy distinto a lo que creen los calvinistas de los arminianos, que cuando una persona cae en algún pecado, inmediatamente pierde la salvación. Se arrepiente, cambia, recupera la salvación. Y es ¿cómo se llama? Una mofa, una burla al arminianismo, pero el arminianismo no asegura eso. Que la continuidad de que vayamos cayendo y cayendo y cayendo en pecado llegará a un punto en que perdamos la salvación. No que inmediatamente que yo hago un pecado, pierdo la salvación, no. Ahora, la salvación depende de que de mí, en parte de mí, porque yo tengo la libertad de poder elegir. Pero la salvación depende completamente de que yo deje actuar al Espíritu Santo en mí. No que depende de mí salvarme. En parte depende de solamente elegir y dejar que Dios trabaje en mí. Cuando yo dejo que Dios trabaje en mí, yo muero, mi naturaleza empieza a morir, mis pecados empiezan a morir y empieza a trabajar Dios en mí. Entonces, mi salvación no depende de que yo conduzca el auto, sino que yo deje que Dios maneje el auto por mí. Yo me subo al vehículo con Dios como copiloto y Dios maneja el vehículo. Y yo puedo elegir bajarme del auto porque ya no me gustó cómo lo está manejando Dios, porque no me gusta, porque no puedo pecar. Y como no puedo pecar, me quiero bajar. Eso es el arminianismo. No es que, en cambio, el catolicismo o el pelagianismo habla de que tú pones a Dios de copiloto y tú tomas el control del vehículo y tú le vas diciendo a Dios, ¿por dónde tengo que ir? Ah, por acá, y a lo mejor es que mejor por este camino, porque yo estoy decidiendo por Dios. Cuando tú quieres decir que tú haces la obra de Dios, cuando tú pones a Dios después, estás poniendo a Dios como tu copiloto. Y el copiloto no maneja. El copiloto es el acompañante. En cambio, en el arminianismo wesleyano y en el arminianismo clásico, Dios es el que maneja. Tú eres el copiloto. Tú te subes al auto con Él para que Él te lleve. Porque el Espíritu Santo es el que regenera. El Espíritu Santo es el que cambia. El Espíritu Santo es el que te guía. Amén. Esa es la gran diferencia. Y los unicitarios muchas veces tienen una doctrina que dicen ser arminiana, pero es semipelagiana. Y eso está mal, porque el cristianismo evangélico y el cristianismo reformado, y a la vez el cristianismo primitivo y bíblico, nunca enseña que nosotros le aportamos a Dios y le decimos el camino es mejor por acá, porque, por ejemplo, Dios te dice arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo, y te dice, no, es que mejor a lo mejor voy a hacer las cosas distintas, hagámoslas mejor. Entonces empezamos a hacer las cosas diferentes como Dios las enseña, porque queremos mejorarlas en vez de hacerlas como Él las dice. Es que nosotros venimos a mejorar porque ya eso ya lo dijeron en el pasado, ya es muy troglodita, ya es muy retrógrado, avancemos, pongámosle un poco más de progresismo también a esto. Metamos a los homosexuales de obispos en la iglesia, de pastores en la iglesia, porque estamos mejorando la doctrina. Eso enseñan algunos ahora hay pastores gay, obispos de la iglesia católica gay. Cuando el cristianismo desde su base condena la homosexualidad, no la abraza. Cuando dice que el Señor Jesús ama, no se refiere, nos ama a todos, y nos ama a todos,
incluso aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, no significa que Cristo abraza nuestro pecado. Cristo abraza al pecador porque si Él no abraza primero al pecador para que deje su pecado, entonces nunca podríamos alcanzar salvación. Porque primero Él tiene que abrazarnos a nosotros como pecadores en nuestros pecados para sacarnos esos pecados. Y Wesley hizo estas siguientes afirmaciones y aportes. La gracia previniente, él hizo énfasis que la gracia que precede la conversión, capacitando al ser humano a creer sin forzar su voluntad. Es decir, la voluntad del ser humano es completamente libre de elegir. La santificación desarrolló una fuerte doctrina de santidad personal y la perfección cristiana como fruto del trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Apostatar es posible. Wesley enseñaba que un cristiano genuino puede caer de la gracia si persiste en el pecado sin arrepentimiento. Y tiene un enfoque pastoral. A diferencia del debate teológico abstracto, Wesley estaba interesado en cómo estas verdades afectaban a la vida práctica, la predicación y la vida de oración. Es decir, su enfoque siempre fue más hacia las ovejas, cómo las ovejas entendían esta doctrina, estas creencias y cómo le afectaban en su día a día. A veces, los cristianos, como le comenté, algunos dicen, si Dios me creó para ser salvo, en algún momento me va a llamar, independiente de lo que yo pueda estar en la droga, sumergido en el alcohol, no sé, perdido, no sé. Pero si Dios me predestinó para ser salvo, Él en algún momento me va a rescatar, como que no depende de mí, depende de Él. Cuando Él determinó el punto de la historia de mi vida en el que me va a recoger. Pero eso no enseña la Biblia, porque, y tampoco lo enseña el arminianismo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la libre voluntad de elegir a Dios. La gracia de Dios está todo el tiempo. Es ontológica del ser humano, es decir, está antes que de mi elección. Existe ya por sí. Si yo la elijo o no la elijo, no deja de existir. Está ahí. No porque si toda una nación no elige a Dios, la gracia de Dios no está, no existe. Sigue existiendo aunque toda la raza humana no lo eligiera. Porque es preexistente a nosotros. Y ahora esto. El daño que le hace eso a las personas es que muchas personas se creen especiales ahora. Porque ahora se creen elegidos. Como yo estoy predestinado para salvación. Aparte de meterme en el pecado, también me creo una persona especial. En cambio, cuando yo elijo la salvación por medio de la gracia de Dios previniente, es decir, el Espíritu Santo que está llamando, yo soy como cualquier otra persona. ¿Qué hace la diferencia? Es que yo escucho el llamado y elijo caminar con Cristo. Amén. La gracia previniente siempre está presente, nunca se aparta, nunca deja de estar ahí. Ese es la gracia previniente en Arminio y en Wesley es que es más fuerte todavía, que incluso Dios está constantemente llamando. No solamente está ahí para que tú la escojas, sino que está llamando para que tú la escojas. No forzándote, no te fuerza que tú la escojas, sino que está llamando. Hijo, ven a mí, hijo, ven a mí. Te llama la gracia de Dios. Y el escogerla no me hace especial. El escogerla me hace atender el llamado de Dios, escuchar su voz, escuchar su predicación, escuchar su mensaje, escuchar el evangelio. La libertad humana
es cooperativa con la libertad humana. El libre albedrío es cooperativo con la gracia de Dios. Es decir, Él está cooperando en el sentido de solamente elegir. Es subirse al auto como copiloto. ¿En qué coopera? ¿En qué coopero en la gracia? No es que yo establezca nuevas doctrinas, no es que yo establezca un camino, no es que yo maneje el auto. Es que yo me subo al vehículo como copiloto y me dejo que Él me lleve. En eso coopero. Coparticipo. La expiación es universal en ambas doctrinas. La perseverancia puede perderse la salvación si es que mantengo mi vida en pecado y la gracia de Dios la rechazo. Cada vez que yo peco, rechazo la gracia de Dios. Cada vez que yo peco, rechazo la gracia de Dios. Y entre más rechazo su gracia, más me pierdo. Y hasta el punto de que ya no escucho el llamado. Y ese llamado me hace volver a Él. Pero va a llegar el punto que el llamado de Cristo no lo voy a escuchar y me voy a apartar completamente y pierdo la salvación. Y la santificación en la doctrina de Wesley es la principal que aporta a Arminio. Por eso también hay estos versículos que dicen: si yo elijo la ley de las obras, ya sean propias o la ley judía, como ahora hay cristianos que se llaman cristianos judíos o mesiánicos, que eligen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, pero dicen ser creyentes en Cristo. Y el apóstol Pablo le dice: de Cristo desligáis, de la ley os justificáis, por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si yo no escojo la gracia de Cristo y quiero escoger la ley de Moisés, guardar su fiesta y guardar sus tradiciones y guardar sus leyes, estoy cayendo de la gracia de Cristo, entrando en la ley de las obras. Y la ley, y cuando dice el apóstol Pablo, por la ley nadie será justificado. Nadie es justificado. Entonces, ¿por qué quiero volver al antiguo rudimento, como dicen también, de este mundo, y el antiguo rudimento de la ley, donde nadie puede ser salvo? ¿Sabe por qué usted puede ser salvo por la gracia de Cristo? Porque a la diferencia de la ley de Moisés y la ley del Antiguo Pacto, porque la gracia de Cristo cubre lo que yo no puedo hacer. En cambio, la ley de Moisés, usted tiene que cumplir todo lo que la ley dice y el ser humano es incapaz de cumplir. En cambio, en la ley de Cristo, que es la gracia, esa gracia cubre los pecados que yo no puedo cambiar todavía. No para que yo los siga viviendo, sino para que yo me esfuerce en combatirlos y exterminarlos de mi vida. Y mientras tanto, Dios está cubriendo a través de Cristo esos pecados, esa forma incorrecta de vivir. Entonces Cristo, a través de la gracia, nos da una mejor ley, nos da un mejor pacto, un pacto donde nosotros no somos suficientes, donde el suficiente es Cristo en nosotros. Por eso también dice el apóstol Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo también mismo venga a ser eliminado. Y esos versículos hablan de que usted puede perder su salvación, pero no porque usted haya sido elegido para que se perdiera, sino que usted mismo tiene el poder de subirse de copiloto para que Dios maneje el vehículo o bajarse del auto. Porque Dios en su soberanía eligió este mundo para que viviésemos así. En Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Si las personas no pueden perder su salvación, ¿cómo pueden haber estado inscritos en el libro de la vida y haber sido borrados después si no se arrepienten?
que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en fuego y arden. En las tablas que aparecen ahí, el siguiente, el otro y el último. El otro hermano. Bueno, esa vienen varias comparaciones con respecto a varias doctrinas, pero voy a hablar solamente de esto. Perfección cristiana. La perfección cristiana del calvinismo no enseñada como experiencia actual. En el arminianismo clásico tampoco se enseña como experiencia actual, pero en el arminianismo weleyano se enseñaba como una meta real, amor perfecto, no impecabilidad. El amor perfecto en el ser humano no existe porque no es completamente impecable. Por lo tanto, por la gracia de Cristo, esa perfección no la entrega el ser humano, la entrega a Cristo a través de su gracia por medio de su sacrificio. ¿Qué quiere decir? Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, no se refiere a que nosotros vamos a ser perfectos en este mundo a través de nuestras obras o a través de las cosas que hagamos por Cristo. Se refiere a que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto si dejamos completamente guiar nuestras vidas por medio de Cristo, a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo. A través de su palabra y por medio del Espíritu Santo usted se convierte en el hombre, la mujer perfecta, no porque se es perfecto en sí, sino que la obra de Cristo, el Espíritu Santo lo hace perfecto delante del Padre por medio de seguir a Cristo tal cual como Él se lo pide. El énfasis teológico en Calvino es la soberanía de Dios. Dios es soberano incluso de aquellos que se pierden. En cambio, en el arminianismo la responsabilidad es humana. Es mía, es suya, si yo cojo la gracia de Dios por medio de la libertad que Dios me dio. Y en Wesley, la vida cristiana práctica, es decir, la santidad. No es solamente escoger a Dios, sino que practicar santidad en mi vida, practicar una vida cristiana real. Ahora vamos a hablar de un punto acá que es el que le voy a responder con respecto a la pregunta anterior que le planteé. Si Dios me entrega, si Dios a través, a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también santificó, y a los que santificó, a estos también glorificó, etc. A ver, para el calvinismo, como Dios es soberano, Él escoge los que se pierden y los que se salvan desde el principio. Por lo tanto, su soberanía también tiene un concepto teológico que abraza que Dios es omnisciente. Como Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas y por lo tanto Él, para el calvinista, Dios escoge los que se pierden y los que se salvan porque Él ya sabe todas las cosas al tiro, en un instante, en el principio de todo. La contradicción para el calvinista del arminiano es que si Dios dispone de la salvación del hombre por medio de lo que el ser humano escoja, es decir, Dios actualizaría la información de su conocimiento, primero determinando, viendo qué va a escoger esa persona y mediante lo que va a escoger lo predestina a ser salvo. Entonces van a una contradicción teológica contra el arminiano, es decir, si Dios tiene que aprender o conocer lo que va a elegir el ser humano para recién ahí predestinarlo, entonces Dios estaría aprendiendo, actualizaría información. ¿Cómo puede ser omnisciente si tiene que aprender?
Entonces, para el calvinista, Dios no puede ser arminiano, o con el concepto arminiano, porque tiene que elegir al ser humano una vez que él ya vio que eligió, caer, no caer, salvarse, no salvarse, y mediante ese conocimiento recién ahí lo predestina. Los que antes conoció, a estos también predestinó. Ahora, lo que no sabe el calvinista, o lo que no supone, o lo que presupone, es que, y aquí vamos a tener que después meternos con otra doctrina que se llama el molinismo, pero no lo voy a enseñar ahora por tiempo, por eso quiero abordar esto. Otra doctrina que refuerza el calvinismo es que para ellos, para reforzar el calvinismo, no que yo la comparta, es que Dios, para ellos, crea seres humanos para que se salven y otros para que se pierdan. Si Dios no creó, o Dios creó al anticristo, esa es la pregunta. Dios creó al anticristo. Dios sabía que iba a existir el anticristo, ¿cierto? Y el anticristo se va a oponer a las obras de Cristo, al pueblo de Cristo, a los cristianos, a Israel, ¿cierto? Entonces la pregunta del calvinista, si Dios sabe que el anticristo va a hacer eso, ¿por qué lo dejó que existiera? ¿Por su voluntad? Entonces el anticristo está creado para cumplir el propósito de perseguir al pueblo cristiano y al pueblo judío. Y si ese propósito está hecho para eso, entonces Dios no cree, Dios reafirma para el calvinista, reafirma entonces Dios crea personas para que se salven y otras para que se pierdan. ¿Se entiende? Si Dios creó al anticristo, porque Dios sabía que iba a existir el anticristo, entonces esa persona como el anticristo, se creó para que persiguiera al pueblo cristiano y se cumpliese el propósito de Dios. El problema ahí es que entonces Dios crea el mal para que se cumpla su plan. Entonces Dios es parte del mal. Porque si Dios crea a los malos para que se pierdan, porque tienen que cumplir un propósito de salvación para su reino milenial y su reino eterno, entonces Dios creó el mal. Dios crea a las personas malas para que cumplan su plan. Entonces la respuesta del calvinismo es eso. Dios creó seres buenos y creó seres malos, y los malos, tanto los buenos como los malos, son creados para que se cumpla el propósito del plan de Dios. Esa es la respuesta del calvinismo. Y la otra era que Dios entonces actualiza su información si fuese que el ser humano tuviese que escoger, y mediante esa elección futura que ve en el ser humano, Él actualiza su información pasada y predestina. No sé si se va entendiendo los conceptos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da el arminianismo a esa? ¿Cuál es la respuesta que usted podría darle a eso? Porque si aceptamos el calvinismo, entonces Dios creó seres humanos para que se salven y para que se pierdan. La respuesta está incluso con... Lo mismo pasa con el calvinismo. Y lo voy a explicar de una forma lo más simple que pueda, pero Dios en su mente, en su eternidad, usted lo puede resumir en esto: Dios vive en el presente. ¿A qué se refiere usted que Dios vive en el presente? Que la eternidad no tiene ni pasado ni futuro. La eternidad para Dios es presente. En nuestro universo, para Dios, el pasado, el presente y nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, para Dios está todo al mismo tiempo. Para Dios todo es presente. No sé si me va entendiendo. Es como que yo vea un acuario con los peces moviéndose y yo vea todo lo que está pasando, tanto pasado, presente y futuro, si fuera una línea de tiempo.
Entonces Dios en la eternidad, cuando crea este universo, Dios no crea este universo sin su futuro ya completo. El futuro de este universo, el futuro de este mundo, el futuro de la raza humana, de la especie humana, el futuro ya está hecho. Dios no está construyendo el futuro. ¿Me entiende? Dios no está construyendo el futuro. Las profecías son el cumplimiento de lo que Dios ya determinó para el futuro. No es que Dios esté imaginando su futuro que todavía no existe. Cuando Dios creó este universo, creó el pasado, el presente y el futuro. Nosotros vivimos en el presente. Este universo para Dios está presente y su pasado, presente y futuro están hechos, ya están terminados, ya están acabados. ¿Me entiende? Entonces, lo que Dios ya predispuso para este universo y cada una de sus criaturas, y escogiendo incluso su propia elección, para Dios no hay una actualización de información, porque Dios no está dentro de este universo para desconocer ciertas cosas. Si Dios estuviera dentro de este universo, diciéndose omnisciente, ahí estuviese actualizando o estuviese aprendiendo. Pero Dios está fuera de este universo, donde no hay tiempo y donde Dios no aprende. Lo que es el pasado, el presente, el futuro, para nosotros es presente. Es decir, nosotros lo conocemos. Pero para Dios ya está todo conocido. Por lo tanto, Él, cuando dice lo que antes conoció, no significa que Él aprendió. Cuando creó este universo ya conoció todo lo que existe ahí. Y las elecciones del ser humano no necesariamente están hechas a través de las elecciones humanas dentro de este universo, sino las elecciones que eligió el ser humano incluso en su eternidad, en la eternidad de Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque entonces, y le voy a poner el ejemplo muy práctico, yo sabiendo que existiría un anticristo, no porque Él lo haya creado como anticristo, sino que al conocer las características de todos los seres humanos, los deseos y los pensamientos de todos los seres humanos en su eternidad, Él escoge a los personajes que cumplan su propósito porque por su libre voluntad ellos escogieron ser tiranos. No sé si se va entendiendo lo que estoy diciendo, pero la tiranía del ser humano intrínseca en su pecado, Dios no la puso para que ellos cumpliesen su plan, sino que las elecciones propias de seres humanos, personas más tiranas que otras, más malvadas que otras, más perseguidoras de la iglesia que otras, esas personas que ya en la eternidad de Dios ya las conoció, porque Él ya sabía que iban a actuar así en este universo, Él las pone en el momento de la historia precisa para que cumplan el propósito, no para que ellos como robot hagan lo que Dios determinó, sino porque sabiendo Él de antemano las elecciones humanas, Él toma a esas criaturas creadas en su mente en la eternidad y las pone en el lugar geográfico correcto, en el momento del tiempo correcto, sabiendo que van a cumplir su propósito, porque por su libre elección, su libre albedrío, sabía que nunca iban a alcanzar la salvación y mediante esa elección humana cumple su propósito. El faraón de Egipto, Dios lo puso, dice, para esto te he puesto, pero también dice la Escritura que el faraón endureció su corazón. En el momento de la historia, en el lugar preciso, en el momento indicado, sabiendo Dios en la eternidad que esa persona, esa única persona, iba a cumplir el propósito de Dios, no porque Dios lo obligó a no liberar al pueblo de Dios y no a perseguirlo, sino que sabiendo las características de esa persona y que esa persona era la única que podía cumplir su propósito mediante su propia libre elección, Dios lo pone en el momento de la historia precisa para que cumpla su propósito. Y así con el rey de Babilonia y así con toda la historia.
El problema del calvinismo es que pone a Dios dentro de este universo a entender el proceso del espacio y del tiempo como parte de él. Cuando el cristianismo y la religión judía nunca han puesto a Dios a estar dentro de este universo. Dios está fuera del universo, en la eternidad. Y el universo no está creándose por medio de los ojos nuestros. El futuro no se está creando por medio de nuestras pisadas. El universo y su tiempo y su futuro y su término ya están hechos. Ya están creados, para Dios ya existe todo eso. Dios, cuando predice en Apocalipsis que va a venir 10 naciones, que va a aparecer un anticristo, no está adivinando. Está diciendo lo que va a pasar en el futuro porque para Dios ya pasó. Ya está cumplido. Entonces Dios no hace seres para que se pierdan, sino Dios previendo en su mente eterna los seres humanos que van a caer y los que no van a escoger y que van a perseguir a la iglesia. Dios, sabiendo la libre elección de ellos, los toma y los pone en el momento de la historia para que cumplan su plan y su propósito de acuerdo a su libre albedrío. Y también aquellos que son salvos, que sabiendo que lo iban a escoger, los va a poner en el momento de la historia para que sean salvos, para que se les predique, para que pasen por un camino y escuchen la voz de Dios, para que pasen por una iglesia y entren en la iglesia, porque sabiendo que en ese momento iban a escuchar, sabiendo que esas personas estaban predisponibles o predispuestas a escuchar el mensaje y de salvarse, así como los que se iban a perder. Como Dios tiene conocimiento de todo, porque es omnisciente y conoce los pensamientos y todas las intenciones humanas, sabiendo cada una de cada individuo, Él cumple su plan con las personas buenas y con las personas malas, eligiendo cada una por sí misma. Amén.